Muy buen día. Absolutamente todas las actividades que hace el ser humano deben ser evaluadas, medidas, para poderle hacer ajustes, para poder eh, interpretar los resultados. Y el desarrollo de la vida espiritual no es una excepción. Entonces yo quiero invitarte hoy a que hagamos un balance de lo que es el verdadero cristianismo en nuestra vida y nos sinceremos con nosotros mismos, seamos vulnerables a decirnos la verdad. Este tema es eh, una forma de hacer un alto en el camino, como dice el libro de Jeremías, y revisar mi proceso. De manera que vamos a entrar directamente a compartir nuestro material. Bueno, somos el Movimiento Restauración Agape Internacional de los Centros de Formación y Liderazgo CENFOL para el mundo. Y estamos viendo el tema número 2 sobre cuidar la libertad. Y en este seminario hoy en nuestra clase se llama Inseparables. Y quiero que viajemos durante un poco menos de una hora bajo este tema de inseparables y qué significado puede tener en nuestra vida. Entonces, ¿cómo aterrizamos a este planeta? Nosotros aquí llegamos como unos seres creados por Dios, pero con una maldición por herencia adánica, destituidos, muertos, separados, eh, mm, en un campo de defiéndase cada uno como pueda. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos sido destituidos de su presencia. Y es lo primero que tenemos que reconocer. Y aquí viene una pregunta que es muy especial y es, ¿hemos pecado? La paga del pecado es muerte, dice bien claro en Romanos 3:26. Entonces, eh, el punto es que, como muchas veces lo he mencionado, pecado quiere decir fracaso. De manera que preguntémonos, ¿hemos fracasado? Hay tantos detalles en ese campo de la imperfección humana, ¿no? Desde la mentira, desde la ira, en fin, y ahí vamos viajando por un listado casi interminable de momentos. Sin embargo, estando en esta realidad, y si no conozco esta realidad, si no la acepto, si no me doy cuenta de que estoy viviendo probablemente creyendo en Dios, pero desconectado de Dios, no puedo seguir adelante. Este es el primer punto que debemos clarificar. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Pero algo que hay que resaltar aquí es la palabra justicia. En Dios, en su perfección, debe haber justicia. Y entonces Dios dejaría de ser Dios si no aplica su justicia a nuestros pecados. Cada uno de nosotros estamos destinados a ir a la muerte como pago del pecado porque es el diseño. La paga del pecado es muerte. Y alguien pelearía contra el diseñador. Pero él en su gran amor y su gran misericordia decidió enviar a su único hijo a pagar esa cuenta por nosotros. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen y reciben ese regalo de Jesús, de ese sacrificio,
que hizo en la cruz derramando su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en este tiempo presente. O sea, nosotros podemos entrar ahora a tener una relación diferente con Dios y experimentar su amor, su abrazo, su misericordia, porque hubo un pago para siempre. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y recibimos aquí la palabra creer, es también vivir, recibir la obra de Cristo en nuestra cruz. Entonces quiero aquí hacer un recorrido bastante rápido de todos estos puntos que cada uno de ellos daría para toda una enseñanza, pero Romanos 3:23 al 26 dice que la paga del pecado es muerte. De manera que estábamos condenados a esa muerte eterna, pero Jesús vino y nos rescató de esa sentencia. En Efesios 2, versículo 1 al 3 dice que nosotros estábamos muertos en las transgresiones, en los pecados, siguiendo la cultura de este mundo y siendo esclavos del gobernador de este mundo que es Satanás y las tinieblas. Pero en el versículo 4 dice que Dios, que es grande en misericordia, aunque nosotros estábamos muertos por el pecado, Él nos resucitó con Jesús. Estamos hablando del área espiritual. En Juan 1, 12, 13 dice que aquellos que creemos en el nombre de Jesús, que es el nombre de que da autoridad en toda la creación, es la firma de todo, el nombre que es sobre todo nombre y frente al cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Dice que todo aquel que reconozca a Jesús como el Hijo de Dios que vino, pagó con su vida, con su sangre, resucitó, se sentó a la derecha del Padre y regresó en Espíritu Santo a darnos vida. Y lo reciba en su corazón, tendrá el derecho de ser convertido en hijo de Dios. Entonces, mira todos los pasos que tenemos que ir revisando para ver cuál es nuestra realidad hoy en día. ¿Cuál es nuestra realidad? Algo que es bien importante tener en cuenta es que miremos el diseño de todo. Yo hablo muchísimo de eso. El diseño del universo, el diseño del macro, el microcosmos. Todo esto nos invita a Romanos 1:20 a decir, allí en lo creado hay una evidencia de lo que hace el creador o el diseñador. Pelearemos contra eso. Y luego en Juan 3, del 1 al 9, dice que el que no nace de nuevo no podrá entrar, ni ver, ni disfrutar del reino de los cielos que Jesús lo trajo. Y nos advierte en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, con toda esta introducción, quiero que vamos avanzando para hacer un diagnóstico de dónde estamos parados en el camino hacia la madurez espiritual. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Conocer a Dios es conocer su palabra, es tener el Espíritu Santo en nuestro espíritu unido para siempre, como lo vamos a ver ahora. Pero si no tenemos esa común unión, que es la verdadera comunión, la unión de los dos espíritus, el Espíritu de Dios y el Espíritu nuestro que estaba inactivo o muerto, entonces es imposible conocer a Dios. Primera de Corintios 2 relata de una manera bien especial cómo la, la persona que tiene su espíritu muerto, que no ha nacido de nuevo, no puede recibir ni entender
la sabiduría de Dios. Y dice en Santiago 3, del 13 en adelante, que hay dos sabidurías. Una que es terrenal, animal, satánica, terrible, destructora, que divide, que acaba, que destruye. Pero la sabiduría que viene de Dios es pura, es pacífica, llena de buenas obras, sin incertidumbre ni hipocresía, que nos lleva a poder disfrutar del fruto de la paz. De manera que en este momento cada vez avanza más y más un mundo de hiperinformación, de filosofías, de tendencias, que uno queda realmente conmovido de cómo la gente fácilmente se deja arrastrar a las falsas doctrinas, a las falsas filosofías, creyendo en la reencarnación, creyendo en, en tradiciones culturales, religiosas, en la nueva era, en la energía, en la física cuántica, y en muchas cosas que muchas de ellas existen, pero no es la forma de conectarnos con Dios ni con la vida. Dios no necesita que usemos nada creado para poder conocerlo y conectarnos con Él. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni Dios necesita nada hecho por las manos humanas para relacionarnos con Él. Por eso nos invita a tener tiempos a solas en nuestra habitación. Dice, entra en tu pieza, cierra la puerta y quédate quieto y guarda silencio y conoce que yo soy Dios. Si yo no conozco a Dios, no tengo su guía, no tengo su espíritu, me iré destruyendo poco a poco. ¿Cómo no ser destruido? Por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, ya lo vimos. Es recibir a Cristo genuinamente dentro mío y experimentar qué pasa. Es el proceso transformacional que Él nos da. Si yo no vivo un proceso de transformación, estoy viviendo una idea, un concepto, una religión, una tradición. Y para esto, después del nuevo nacimiento, necesitamos todos los días tener muy claro la práctica de las disciplinas espirituales. Y esas disciplinas son la meditación y la práctica de la palabra de Dios. He venido hablando mucho de esto, de no ser oidor, sino hacedor de la palabra. Cada vez que leamos un versículo y lo meditemos, escribamos al frente cómo lo vamos a practicar, cómo lo incorporamos en nuestra vida. La oración es la forma de hablar con Dios, de tener un diálogo, de poder decir cómo Dios me habla, y Dios nos habla a través de su palabra revelada. Tener un discipulado. No existe ningún personaje de la Biblia ni de todo este recorrer hasta el día de hoy y de esta vida contemporánea, de aquellos que realmente tuvieron una evidencia de la presencia de Dios en sus vidas sin tener quien los forme, los disipule. El Señor lo dice bien claro en su palabra. Dice, te pondré pastores de mi corazón que te pastoreen, que te enseñen. Dios es el que sabe a quién nos coloca para hacer ese acompañamiento. La práctica del ayuno. El ayuno es una de las prácticas espirituales más especiales que hay, tiene un lugar y una razón de ser. Hasta los satánicos ayunan. De manera que es parte del proceso. Y el servicio. Dios a todos nos diseñó con un llamado. Recordemos lo que dice Romanos 8:28. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que según su propósito han sido llamados. Usted tiene un propósito de parte de Dios para su vida, lo tiene claro, lo practica, le ha dado el primer lugar y en qué parte de la obra de Dios estamos sirviendo. Entonces, ¿dónde es el punto de partida
para salir de, de todo aquello que nos ha tenido muertos espirituales. Dice que es en la conversión. Los muertos que entierran a sus muertos, decía Jesús. O sea, el común de la gente, el que va en el río de la cultura, el que es gobernado por la moda, la cultura, el mundo, las tendencias, muertos que entierran muertos. ¿Cómo aterrizamos a este planeta y cómo hemos ido viajando hasta ese día, el día del nuevo nacimiento? Esclavos del ego. Ego quiere decir que mi lenguaje todo el tiempo está pensando en cómo me siento, en cómo pienso, en cómo los demás tienen que hacer lo que a mí me parezca, lo que yo diga. Eh, Ego es este aspecto de la falsa personalidad que nos lleva a estar pretendiendo que todo gire alrededor nuestro, y de ahí viene la palabra egoísmo. Autosuficiente, altivo, soberbio. También el miedo. Miremos por un momento, si pudiéramos hacer un inventario de todos los momentos de miedo en nuestra vida y aún de los miedos que están allí, el miedo no es de Dios, el miedo no es del reino de los cielos, es del reino de las tinieblas, del reino caído. Por eso, segunda de Timoteo 1:7 dice, no te da un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y nos dice que el amor echa fuera el temor, porque si no, si vivimos en el miedo, vivimos en una esclavitud. Ahora, engañados por el pecado. ¿Cuánta gente creyendo que hacer esto y hacer lo otro? Y con la famosa frase de todo el mundo lo hace. Si todo el mundo lo hace, es legal. Nada que ver con eso. Creyendo en la suerte, en la idolatría. ¿Cómo identificar la idolatría? Es aquello en lo que más pienso todo el día, de lo que más hablo. Probablemente sea el dinero, el trabajo, la idolatría, las redes, las diferentes religiones y filosofías, el humanismo que ha tomado tanta fuerza. Caminar como huérfanos. ¿Sabe qué hace un huérfano? Tiene que lucharla para conseguir alguna cosita. Aquí quiero que nos hagamos una pregunta bien interesante. Cuando llega el fin de mes, que hay que pagar cuentas, que hay que cubrir todo el esfuerzo que hicimos durante el mes, ¿sí está compensando eso? Por eso es que muchas personas uno les pregunta cómo van sobreviviendo, luchándola, aquí tratando de llegar a. Eso es una esclavitud que hace parte de la herencia adánica, el otro día lo explicábamos. Entonces, no es la libertad que Cristo nos da. Yo quiero hoy tocar un punto bastante sensible, algunos se reirán, otros, en fin, no sé cómo lo irán a interpretar, pero es real. ¿Cuántas personas que creen en Dios, pero que no han nacido de nuevo, tienen posesión demoníaca? Los bichos esos existen. A mí me costó mucho trabajo pensar que eso fuera posible por ser médico, porque siempre uno desde ese campo está buscando lo científico como para que compruebe, para que pueda eh, darle una explicación científica a todo. Pero en el trasegar de mi vida desde hace 25 años, me ha tocado vivir muchos aspectos, incluyendo mi propia vida. Cuando yo comencé en la vida cristiana, tuve una experiencia de liberación que fue el comienzo de una transformación. En la confusión y en la incertidumbre de un mundo injusto,
Cada día veo más y más cristianos diciendo, pero es que es injusto, pero es que violan niñas, pero es que asesinan ancianos, pero es que hasta la medicina se ha pervertido porque cada día se le encuentran más y más consecuencias graves a la vacuna. Hay dudas enormes por científicos de que no haya sido un plan macabro. Eh, ¿Y por qué aterrarnos si Dios nos advirtió? Mientras estés en la tierra es un mundo caído, un mundo injusto, pero si caminas conmigo, no tengas miedo. Otros es colocando la fe, pero en lo creado. Entonces otra vez creen más en la energía, creen en la Pachamama, creen en las cosas creadas, le dan un poder a las cosas creadas que no lo tienen. Y por otro lado, muchos dicen, pero funciona. Es probable que muchas cosas funcionen, pero ese funcionamiento no viene de Dios, viene del otro sistema que es engañoso. Las tinieblas tienen el poder de producir cosas. Aún dice en una de las cartas de Tesalonicense que podrán hacer grandes falsos milagros. Entonces no es una forma de medirlo. Quiero ser enfático en esto. Yo no puedo darle poder a lo creado, que solo ese poder lo tiene el creador. La famosa, mentirosa ley de la atracción, que ni es ley ni atrae, y si de verdad atrae, lo que va a producir es un daño. En algunos momentos se ha hablado de la ley de la extracción, que es lo que sí hace Dios. Extrae el pecado, extrae la ignorancia, extrae la angustia, extrae el miedo, extrae la muerte eterna y nos da vida eterna. Todo este campo de la nueva era. ¿Qué trajo Jesús? La ley de la libertad, como lo dice en Santiago, Santiago 1:17. La verdadera ley de la libertad. ¿Usted de verdad es libre? ¿Libre de qué? De todo esto que hemos descrito atrás. Si yo de verdad soy cristiano, tengo que ser libre de todo eso. No estoy diciendo que muchas de esas cosas no vengan a oprimirlo a uno, pero Dios nos hace más que vencedores. De ahí el famoso versículo de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo aprendo a ser fortalecido por el Espíritu de Cristo, podré ir resolviendo todo. La ley de la libertad dice, en cambio, cuando alguien se vuelve o se convierte, dice en otra versión del Señor, el velo es quitado. De manera que es imposible ser un verdadero cristiano sin experimentar la caída del velo. ¿Qué es el velo? El velo de la ignorancia, el velo del engaño, el velo de todo aquello de más o menos estoy bien. Esa parte de compararse con los demás y decir, sí, yo estoy más o menos bien, es el concepto del promedio. Si yo soy igual al promedio, entonces ando bien. Y promedio es aquella palabra decente para no decirle uno mediocre. Siendo original y teniendo a Cristo y solamente hace lo que hace todo el mundo. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu Santo del Señor, allá hay libertad. Si yo no vivo en libertad, tengo que revisar todo este proceso. Ahora, ¿qué es libertad? Libertad es que ninguna circunstancia me va a atrapar. Las circunstancias siguen produciendo preocupaciones y momentos sorprendentes, pero tenemos la capacidad de resolverlo, de convertir los problemas en desafíos. La vida es por desafíos, no por el muro de las lamentaciones y la queja y el por qué a mí. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, y es lo que quiero que te preguntes hoy,
si ese velo fue quitado, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. O sea, ver lo sobrenatural en nuestras vidas. El Señor, quien es el Espíritu Santo, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Este es uno de los procesos más lindos y es el proceso precisamente de la restauración o de la nueva creación que hace Dios en cada uno de nosotros. Como dice en Romanos 12:2, no sigan ni imiten las culturas de este mundo. Permítale a Dios que lo transforme, que haga de usted una nueva criatura a través de la renovación de la mente. Y ahí nos desafía. Dice, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué esa necedad del hombre de saber que Dios nos creó para entregarnos un proyecto espectacular de vida y seguimos tratando de construirlo a nuestra manera, como nos parece, como nos antoja? Este es una expresión determinante de certeza de Jesús. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas de mi mano. Entonces, si nadie nunca y por toda la eternidad me pueden separar de Jesús, entonces tengo una unidad con Dios, una unidad con Jesús, una unidad con su Santo Espíritu, inseparables. ¿Qué tanto disfruto la relación inseparable con Dios? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todos los días recibimos lo nuevo. Y otra vez, esto está ocurriendo en tu vida y no pide ayuda. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él para siempre. Nunca nos será quitado. La común unión con el Espíritu de Dios es inseparable. Inseparables para siempre. Esta es la mejor noticia que podemos tener. Inseparables. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni la muerte. Quiero detenerme ahí, ni la muerte. Cuando un cristiano muere, va directamente a los brazos de Jesús, al paraíso, a la vida espectacular. Lo decía el apóstol Pablo y Pedro, que no había cosa más increíble que partir de esta tierra a los brazos en la nueva Jerusalén. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Inseparables del que todo lo puede. Entonces, ¿no creen que debiéramos hoy tomar una decisión de vivir la vida por el diseño inseparable de Dios y no por los engaños de este mundo? Además de esto, nos hizo coherederos con Cristo del reino de los cielos. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que cada día vivamos las riquezas del reino. Ya nos fueron dadas las riquezas. Todos los días vienen con un diseño para resolver cosas o disfrutar de cosas a través de las riquezas del reino. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. Él es el alimento. ¿Y cómo nos lo da? A través de su palabra.
El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Inseparables. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Inseparables. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazarán. Cuando se habla de creer en Él, es de practicar todo lo que Él nos dice que practiquemos. Nueva creación y vida eterna. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Por eso estamos bajo el nuevo pacto de la gracia. El fiel amor del Señor nunca se acaba, siempre permanece inseparable de su amor. Sus misericordias jamás terminan. Todos los días hay misericordia para cada uno de nosotros. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana, cada mañana. De manera que la otra manera en que Jesús nos enseña a que somos inseparables de Él y de todo lo que Él nos quiere ir entregando, que no es por merecimiento ni por fuerza de voluntad. Está en la analogía que Él hace del cuerpo. Dice así como todos los órganos trabajan en equipo para mantener la salud y poder mantener mm, vida, llamémosle así, de unos y otros órganos, así somos nosotros el cuerpo, pero Él es la cabeza. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegrarán. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Y dice, también me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo reconocen, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Esta fue una palabra profética que ya se cumplió en nosotros, porque ya vino el Espíritu Santo. De manera que les invito a que hagamos un recorrido. Ya saben que este material queda en nuestro canal de YouTube Restauración Ágape Internacional RAI. En la lista de reproducción pueden buscar Contra la Corriente y encuentran este mensaje. Qué bueno hacer este alto y poder tomar decisiones, hacer ajustes, entendiendo que el Espíritu Santo es el oportuno socorro. Que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros, dice el Escrito. Te invito a que hagamos una oración. Decirle, amado Dios, gracias por permitirnos hacer una revisión de nuestra verdadera conversión. Hoy queremos ratificar nuestro deseo de abrirte nuestro corazón y decirte, Señor Jesucristo, vive en mi interior, dame tu Santo Espíritu. Yo sí anhelo la vida eterna. Yo anhelo la eternidad que tú entregas. Te pido perdón por mis pecados, que es lo que me ha llevado a muchos fracasos. Pero hoy me tomo de tu mano y te pido nunca me sueltes. Llénanos, Señor, de tu sabiduría, de tu amor y de tu paz, de las riquezas del reino. Y hoy te decimos, Dios Padre, aceptamos ser tus hijos. Hoy y siempre, hoy y siempre te pedimos estar llenos de tu Santo Espíritu y pedirte, Señor, tu compañía, tu bendición y poder caminar entendiendo que nada ni nadie nos podrá separar de ti. Gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, experimentarte. Queremos conocerte. Danos la sabiduría suficiente y la guía de tu espíritu para ello. Pidiéndote tu abrazo y tu bendición hoy
y el resto de nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Amén.